psicología en términos generales define así la conciencia y dice que es el darse cuenta de sí mismo. La conciencia es darse cuenta de sí mismo, de lo que está fuera del yo, de los resultados de los actos y realidades en el mundo que nos rodea. Eso es lo que opina la psicología acerca de la conciencia, muy similar a lo que opina también la filosofía. Y cuando hablamos acerca de la conciencia, la psicología, la psiquis y la filosofía van muy de la mano definiendo el concepto de conciencia. Y a pesar de que estas dos son realmente ateas en su raíz, aunque tenemos filósofos cristianos y psicólogos cristianos, la ciencia como tal rechaza la autenticidad de la palabra de Dios, la veracidad de lo que la Biblia dice. Pero así como investigué lo que la filosofía opina acerca de la conciencia y la psicología, también la palabra de Dios habla acerca de la conciencia. Y en el año 95 después de Cristo, muchísimo más antes de lo que este filósofo o esta psicología pudiera existir, ya la Biblia nos hablaba de la conciencia. Quiero que lo leamos porque eso está en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Romanos, en el capítulo 2. Eso a mí me encanta y les menciono la ciencia no porque quiera mencionar gente atea acá, sino para que usted vea que la palabra es suprema y mayor que cualquier conocimiento humano. Y estoy casi seguro que los ateos y que los filósofos se toparon antes con la Biblia para llegar a este tipo de definiciones, porque juraría como profesor de escuela que copiaron, porque la Biblia también ya lo había dicho y existía muchísimo más antes que ellos. Romanos capítulo 2, versículo 13 al 15. Vea lo que dice. Voy a tratar de mencionar en la versión, no Reina Valera, sino Alan Valero, para que tal vez nos podamos explicar un poquito mejor acerca de lo que dice este pasaje. Romanos 2, del verso 13 al 15, dice la palabra de Dios: porque no son los oidores de la ley, o sea, refiriéndose a los gentiles, a nosotros, los que no tenemos o no vivimos por la ley, los que no somos judíos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados. Y dice el 14: porque por cuanto los gentiles que no tienen ley, o sea, nosotros los gentiles que no nos regimos bajo la ley, hacen por naturaleza lo que ordena la ley. Estos, aunque no se rigen por la ley, ellos mismos se disciplinan a sí mismos, dice la palabra en el original, son ley para sí mismos. Ellos mismos se autodisciplinan aunque la ley no los gobierna. Y dice el verso 15: mostrando la ley en sus corazones, dando testimonio, y aquí está la palabra clave, dando testimonio su conciencia y acusándoles. Oiga lo que hace la conciencia: acusándoles o defendiéndolos en sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando empecé a profundizar en esto, llegué a muchas conclusiones de Dios. Porque yo sé que usted, así como yo, se ha preguntado muchas veces qué va a ocurrir o qué va a pasar en el día del juicio final, cuando muchos estén delante de la presencia de Dios y Dios tenga que juzgar. Y muchos de ustedes se han preguntado cuánta gente ha muerto sin que les prediquen la palabra de Dios, o cuánta gente todavía al día de hoy no ha escuchado nunca la revelación que acá está escrita. Y usted se ha hecho la pregunta: ¿cómo Dios puede juzgar a estas personas que no se les ha hablado de Cristo o que nunca en sus vidas han escuchado la palabra de Dios? ¿Será Dios tan injusto para juzgar a alguien
que no ha escuchado la palabra o no se le ha sido revelado. ¿Será Dios tan injusto para hacer algo así? Cuando yo veo esto y cuando yo leí esto, me sorprendo de lo que la palabra de Dios hace, porque nos dice que la conciencia, ¿cuántos tienen conciencia? Todos, ¿verdad? Dice que la conciencia nos acusa o nos defiende de nuestros razonamientos, y lo hará en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. En otras palabras, la conciencia es la voz de Dios que nos habla a los hombres, aunque no escuchemos o no hayamos oído la palabra de Dios, que nos dice que Dios existe, que nos habla acerca de lo bueno y de lo malo. Y si en algún momento no hayamos escuchado la palabra de Dios, seremos juzgados por nuestra conciencia. Todo ser humano, según la ciencia así lo demuestra, todo ser humano tiene conciencia. Desde el momento en el que nace, adquiere conciencia, y la conciencia se va a ver nutrida por los valores, por los fundamentos o por la cultura en que la persona crezca. Pero la conciencia va a alimentarte y te va a decir en un momento determinado que es bueno y que es malo. Muchas veces usted ha abierto la palabra de Dios y ha leído: mira, si esto es malo o esto es bueno, y yo lo practicaba y me sentía bien porque lo hacía, o me sentía bien porque no lo hacía, y usted se da cuenta en la Biblia, pero antes de eso algo dentro de usted lo motivaba, su conciencia le hablaba. Dios le habla a la gente por medio de la conciencia. Claro que lo hace, y vamos a profundizar en esto. Vean lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 1. Y aquí es donde entra el primer punto. Porque como creyentes, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con conciencia buena y limpia. Romanos capítulo 9, verso 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, ¿qué es lo que da testimonio? Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia, dice el apóstol Pablo, me habla. El Espíritu Santo me habla a través de mi conciencia. Cuando yo leí estas cosas me sorprendía, porque la gente a veces dice: es que yo quiero que Dios me hable, yo quiero escuchar la voz de Dios. Y el apóstol nos habla en la palabra y dice que a través de la conciencia el Espíritu Santo le daba testimonio. Venía palabra, venía profecía, venía revelación a través de su conciencia. Dios dejó la conciencia en cada persona, en cada ser humano, para que fuera un medio en el cual pudiera Dios comunicarse con él, hablar con él. Y claro que la conciencia se ve alterada, se ve perjudicada en cómo las personas viven su vida. Se ve alterada, pero el punto central en el que el hombre fue creado fue precisamente en esto: para que su conciencia pudiera ser un medio. Porque nadie puede tener ingreso a la conciencia de las personas. Ni siquiera Satanás puede entrar a tu conciencia. Ni siquiera él puede tener conocimiento de lo que tú estás pensando, de lo que estás analizando, de lo que estás sintiendo. Él puede enviarte algún argumento, alguna tentación, algún pensamiento sucio, pero de ahí a como tú lo proceses, solo tus hechos, solo tus actos van a determinar lo que esa semilla que entró ahí dio fruto para bien o dio fruto para mal. Pero la conciencia es algo tan privado que solamente Dios conoce. Solamente Él sabe si tú amas a Dios o no lo amas de verdad. Y para muestra un botón, cuando Satanás llega delante de la presencia de Dios y pide la cabeza de Job, él pensaba que Job amaba a Dios por los bienes que Dios le había dado, por las bendiciones que le había dado. Si Satanás hubiera entendido
la conciencia de Job y por qué él amaba a Dios, nunca le hubiera hecho esa propuesta a Dios. Porque si hubiera dado cuenta desde antes que llevaba las de perder. Porque Job no amaba a Dios por sus bienes, por sus riquezas o por cuánto Dios lo había prosperado. Él estaba dispuesto a amar a Dios hasta en el momento más crudo de su vida, hasta en el momento más miserable de su vida, hasta donde podía decir: no tengo nada, todo se me fue entregado y todo se me fue quitado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto fue una muestra para el mundo de que el diablo no tiene poder sobre tu conciencia. Solamente tú y Dios pueden entrar a ese lugar. Así que la conciencia es importante en la vida del cristiano. Y la Biblia habla mucho acerca de la conciencia. Podemos ver que el Espíritu Santo nos habla a través de la conciencia. Y también nos habla en que nuestra conciencia perjudica o edifica en nuestro comportamiento, en las relaciones que tenemos con los demás. Y vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 verso 24. Vamos a leer hasta el 29. Primera de Corintios 10 verso 24 al 29. Dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coman sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿De qué? De conciencia. Y sigue diciendo: porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo los invita y ustedes quieren ir, de todo lo que se les ponga delante, coman sin preguntar nada. ¿Por motivo de qué? Y otra vez lo recalca: de conciencia. Y dice el 28: mas si alguien les dice que esto fue sacrificado a los ídolos, no se lo coman por causa de aquel que lo declaró. ¿Y por motivo de qué? De conciencia. Nuevamente nos menciona la conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Y el 29 una vez más nos dice: la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Este pasaje pídele al Espíritu Santo que le abra su conciencia, porque es algo duro de comprender. Y Pedro lo decía, el apóstol Pablo habla de una manera difícil de comprender, porque muchos han interiorizado en este pasaje y se han ido al polo opuesto, se han ido completamente al libertinaje. Y la palabra nos enseña que debemos de tener una conciencia limpia. Los cristianos, los creyentes, debemos de limpiarnos en nuestra conciencia. Que si alguna persona que no cree en Dios, inconversa, nos invita a su casa, nos invita y entramos en su vida, podemos participar, dice la palabra de Dios, con una conciencia limpia de lo que ellos tienen en su hogar. Entonces mucha gente en este pasaje se pierde y dice: bueno, entonces quiere decir que sí, yo puedo ir a practicar todas las cosas del mundo y hacer todo lo del mundo porque estoy ganándome un alma para Cristo. Y aquí es donde la gente se ha caído de la gracia, porque dicen: mientras yo vaya con ellos para evangelizarlos, para atraerlos a Cristo, entonces me voy a echar las cervecitas con ellos, voy a hablar las malas palabras con ellos, voy a bailar como ellos bailan, voy a vestir como ellos visten, porque estoy participando de un incrédulo, pero con una conciencia limpia, porque sé que voy a ganarlo para Jesucristo. Y es aquí donde está la mala interpretación de la palabra de Dios, porque el verso 28 dice que si alguien nos dice que esto sí ha sido sacrificado para los ídolos, no participemos de ello. Ahí es donde entra nuestra conciencia a trabajar, y nuestra cultura y nuestro modo de ser y lo que la palabra de Dios nos dice.
Porque aunque nadie le diga a usted que lo que va a hacer está malo, la palabra ya se lo ha dicho a través del Espíritu Santo a su conciencia. Así que usted va a ser testimonio guardando su conciencia para con Dios y para con los hombres. Aunque quizá su amigo, por usted querer ganárselo a Cristo, le dice: mira, tomate esta cervecita, vamos a entrar. Eso no es parte de lo que la palabra de Dios está diciendo, porque ya sabemos que no es bien visto que los hijos de Dios y que nosotros participemos de ese tipo de cosas, porque no estamos siendo de testimonio. Y si entendemos que estas cosas están sacrificadas a los ídolos y hacen débiles a los que no son fuertes en la fe, debemos de nosotros comportarnos de una manera distinta por nuestra conciencia y la conciencia de los demás. Porque muchos se preguntan y dicen: es que una cervecita no es mala, es igual que la Coca-Cola, es igual que tomarse una coca, igual, es peor la Coca-Cola. Y esa es la hablada de los que les gusta echársela, ¿verdad? Es peor la Coca-Cola. Entonces, ¿por qué se nos prohíbe? ¿O por qué esto y por qué lo otro? Y aquí está la palabra de Dios hablándonos. No es por motivos de tu conciencia, es por motivos, dice el verso 28, por motivos de la conciencia de tu hermano. Como cristiano, yo no puedo actuar por motivos de tener mi conciencia limpia. Hay un grado de madurez espiritual, y oiga lo que le voy a decir. Cuando usted entra al camino de Dios, hay un grado de madurez espiritual donde usted entiende perfectamente lo que es el conocimiento de Dios con respecto a lo que es malo y lo que es bueno. Usted lo llega a entender, pero cuando usted llega a ese nivel y Dios le permite entender estas cosas, no es para que usted se gloríe de su conocimiento y diga: entonces voy a hacer lo que a mí me da o lo que a mí me venga en gana. Por el contrario, es para ayudar a los débiles en conciencia a llegar al nivel donde usted llegó. Y vamos a ver cómo es que se aplica la conciencia con respecto al evangelismo y con respecto a cómo yo tengo que comportarme con los demás, y Jesús lo practicó. Vamos a ver el ejemplo que Jesús nos da en cómo evangelizar inconversos y tener una conciencia limpia. Lucas capítulo 5. Aquí está el ejemplo más claro y lo da Jesús, intachable en todos sus caminos. De él vamos a aprender hoy. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Llamamiento de Leví, llamamiento de Mateo. Y aquí nos va a descifrar cómo actúa Jesús. Vea lo que dice el 27. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Qué fue lo primero que Jesús le presentó a Leví? Cuando leemos somos muy rápidos a leer y nos gusta leer así por encima. Cuando las palabras de Jesús se pronuncian a Leví y le dice: sígueme, Jesús le presenta el mensaje del evangelio a Mateo. Jesús se detiene a predicarle a Mateo y a decirle el mensaje de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. Se las menciona a él. Lo primero que Jesucristo hace es predicar el evangelio. Y dice el 28: y Mateo o Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Mateo escucha la palabra, recibe la palabra, y no solamente eso, sino que lo deja todo por causa de Cristo. Y ahora viene el 29, póngale atención a esto. Entonces Leví le hizo un banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, gente que cobraba impuestos, muy mal vistos por los judíos, por cierto, y de otros que estaban en la mesa con ellos, hablando y refiriéndose a pecadores, prostitutas, borrachos. Imagínese lo que usted quiere imaginarse. Y los escribas, dice el 30, y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué comen y beben con publicanos
y con pecadores. Jesús estaba en la mesa de los pecadores. Jesús estaba en caballo blanco. No, tampoco así, ¿verdad? Pero vea el contexto en el que Jesús se sienta con los pecadores. Yo quiero que usted entienda esto. Antes de que Jesús se siente a compartir con los pecadores, con gente del mundo, gente idólatra, gente que tenía otros intereses, antes de que eso suceda, Jesús estaba ahí por el principal motivo: Leví, Mateo, alguien que ya había aceptado el mensaje de Jesucristo y que lo había dejado todo por causa de él. Que sus amigos no eran los más evangélicos o santos posibles. Sus amigos no eran lo más lindo, como quizás son los suyos o los míos antes de venir a Jesucristo. Quizás sus amigos eran marihuanos, borrachos. No sé qué eran sus amigos antes de usted venir a Cristo. Porque mucha gente dice eso: bueno, ya yo me convertí a Cristo y mis amigos, ¿qué pasa con ellos? Los tengo que dejar, me tengo que olvidar de ellos allá, que la luchen como puedan, que ellos vean a ver cómo conocen de Cristo. Ese no es el propósito de Dios. Jesús dijo: bueno, me gané a Mateo, ahora voy por sus amigos, voy por los suyos, porque van a ver el cambio en él. Él aceptó el mensaje y lo dejó todo por causa del evangelio. Y aquí está el secreto, porque nosotros muchas veces queremos ganar a nuestros amigos, queremos ganar a nuestros familiares, pero no estamos seguros que ni siquiera han aceptado el mensaje de Jesucristo. No hemos empezado ni siquiera por anunciarles el evangelio. No hemos visto frutos en ellos de arrepentimiento, pero nos vamos inmediatamente al banquete a sentarnos con los pecadores. Y es ahí la gran trampa del diablo, porque si no tienes el respaldo de Dios, si no han aceptado el mensaje de Jesucristo, tú te vas a terminar convirtiendo igual que ellos. Terminarás igual que ellos. Tienes que estar seguro de que han aceptado el mensaje de Jesucristo, así sea uno, y que estén dejando las cosas, las viejas mañas, las viejas actitudes, con tal de seguir a Cristo, para poder yo meterme en este terreno con una conciencia limpia. Porque los fariseos decían y lo criticaban: porque se sienta con esta gente. Quizá tu conciencia, cuando estés haciendo algo malo o compartiendo con alguien, te va a hacer sentir incómodo y te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque esa persona nada más quiere que tú estés ahí, no porque quiera aceptar el evangelio de Jesucristo. Te rechazan por ser cristiano, te rechazan por tener la palabra de Dios. No quieren lo que hay en ti, nada más quieren que tú invites. Nada más quieren que tú pagues la tanda de cervezas, de frías en la noche, de bocas. Es lo único que quieren de ti. No quieren lo que hay dentro de ti. Así que huye. Huye es lo que le dice Pablo a Timoteo. Huye de ese tipo de cosas. Debemos de entender, y aquí es donde nuestra conciencia nos va a decir si es verdad que estamos ganando terreno o más bien nosotros nos estamos perdiendo en el terreno del diablo. Debemos de tener una conciencia limpia como la de Cristo, porque Él responde en el 31 y le dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La gente que no es consciente de su pecado, que en su conciencia no hay algo que los conmueva, que los redarguya, que se sientan arrepentidos por lo que hicieron, no sienten la necesidad del evangelio. No la sienten. Es como cuando alguien, no sé si a usted le ha pasado, no sé si solo a mí yo he experimentado este tipo de cosas. Alguien se me acerca y me dice: Alan, estoy cansado de pecar, estoy cansado, mi vida es así, es así, es asá, y esto es lo que yo hago, esto y lo otro, y es una lista larga de pecado. Entonces le hablo de Cristo, pero en esa persona hay una hambre, una sed del evangelio, de recibir a Jesucristo. Puedo acercarme a Él, porque la verdad que hay en mí le va a transformar, le va a libertar. Voy a ser luz para Él.
porque anteriormente identifiqué la necesidad. No puedo yo pensar que voy a ejercer una fuerza positiva en alguien que automáticamente tiene un rechazo hacia las cosas de Dios. Tengo que identificar primero la necesidad de las personas para que ellas puedan entenderme lo que yo les voy a dar ahora. Yo me he sentado con gente, con personas que están luchando con el homosexualismo, con el alcoholismo y necesitan ayuda, que muchos de ustedes quizá pueden juzgar, muchos legalistas pueden criticar por qué hace eso, por qué se junta con ellos, porque he identificado la necesidad. Yo no voy a convertirme a ellos, yo voy a hacer ayuda para ellos. Mi conciencia está limpia, está libre, porque yo sé el trabajo y el propósito que Dios ha venido a hacer. Es ahí donde con conciencia limpia podemos participar de este tipo de cosas. Pero si no hemos llegado a este tipo de madurez, podemos caer en el error de convertirnos iguales que ellos. Primero, para evangelizar, 3 puntos. Asegúrese que no le van a rechazar a usted por ser cristiano y que están anuentes de escucharles cuando usted les hable de Dios. Para que un lugar usted lo pueda frecuentar y no sea un lugar que quizás sea el más santo o puro, usted tiene que asegurarse que no le van a rechazar a usted por ser cristiano y que están anuentes a escucharles cuando usted les habla de Dios. Y les digo esto ¿por qué? Porque me ha pasado con familiares, 31, 25 de diciembre, donde llego y lo que hay son cervezas, lo que hay es música, Gilberto Santa Rosa y todo el asunto, y el ambiente no es cristiano. Y yo entro ahí y he entrado ahí, pero no entro bailando la Macarena, no entro emocionándome ahora sí para congraciarme y me la echo también con ellos. No crea que lo que yo estoy hablando no le pasa a usted, estoy seguro que le pasa. Tenemos familia que no es creyente y empiezo por ahí. ¿Cómo nos acercamos a ellos? Y ahí está mi esposa, que después personalmente quizá podemos contarle más el testimonio, más a detalle. Pero yo me aseguré primero de que cuando iba a estas fiestas los fines de año me aceptaran porque yo era cristiano. En el momento que a mí me dijeran es que sos cristiano, no vuelvo más. Y siempre al final hacía un espacio para que yo orara. Esto era lo que más me agradaba. Así que había espacio para Cristo. Había espacio para combatir con un ambiente demoníaco, diabólico que estaba absorbiendo. En el momento que a mí me cerran esas puertas, como dice la palabra, ve y predica, y donde te cierren la puerta, sacude tus pies, devuélvete de ese lugar, sal de ahí corriendo. Ay, no, pero es que aquí nada más con que sepan que yo soy cristiano y voy de vez en cuando a la iglesia, entonces sí, tuanis. Asegúrese de que no le rechazan por ser cristiano. Eso va a hacer que su conciencia esté limpia. 2, asegúrese que sus visitas y su entorno estén cambiando y que Jesús empieza a ser el centro. Determine el cambio. 1 mes, 2 meses, ¿cuántas veces usted frecuenta eso? Y si no hay cambio, váyase de ahí. Asegúrese de que empieza a haber un proceso de transformación. Por lo menos la gente empieza a decir, no, ahí está Alan, no digamos las malas palabras, no hablemos así, respetemos. Cuando usted empieza a ver eso, usted dice, ay, hay algo que está calando, hay algo que está haciendo aquí eco en lo que yo estoy profesando. Y número 3, disfrute del proceso transformador de Dios. Disfrute. Porque mucha gente quizá le va a decir a usted, mire con quién anda fulano, mire con quién anda mengano, con ese hombre. Si es un estafador, es un violador, es un X, es un lo otro. Pero si ya estos otros 2 puntos han ido mejorando, han ido trabajando, disfrute de lo que Dios está haciendo. Porque pronto ese que lo vieron haciendo cosas impuras, inmundas, lo verán exaltando el nombre de Dios. Será testimonio de que hay un Dios y un evangelio de poder. Y yo puedo dar fe de eso. De gente que los vieron haciendo otras cosas y ahora los pueden ver glorificando y exaltando el nombre de Jesucristo. Eso es lo lindo de poder
participar de esas cosas con una conciencia limpia, como dice la palabra de Dios. Vamos a leer el segundo punto. Mi conciencia debe estar en paz con Dios y con los hombres. Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24, versículo 16. Hechos 24, 16. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El cristiano que camina con una conciencia correcta no ofende a Dios y no ofende a los hombres. En el momento en que una de estas dos falla, su conciencia no es correcta. Si usted con lo que está haciendo está ofendiendo a los hombres, deje de hacerlo. Si usted con lo que está haciendo está ofendiendo a Dios, deje de hacerlo. La conciencia correcta del Hijo de Dios no ofende ni a Dios ni a los hombres. Debe de dar testimonio y ser motivo de gozo y de alegría. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Nuevamente volvemos a este pasaje que nos habla mucho de eso. Primera de Corintios 10, del verso 31 al 33. Vea lo que dice. Si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. No seamos tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Y dice el apóstol: sean imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. Me llama mucho la atención porque el apóstol menciona tres tipos de personas. Menciona a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. ¿Quiénes representan a los judíos? Los legalistas, los que viven bajo la ley, los que dicen eso no se hace porque es pecado y se visten aquí, ¿verdad? Y es pura apariencia. Menciona a los gentiles, y estos son más peligrosos, porque esos son los que viven bajo la gracia. Bajo la gracia, esos son los que dicen: ya no estamos bajo la ley, ya no vivimos bajo la ley. Podemos tomar, podemos decir estas palabras, aunque no son tan vulgares, pero son un poco coloquiales ahí del momento, de la época. No sea tan legalista, le dicen a los legalistas. El gentil por lo general le dice al legalista: no sea legalista, no sea tan de la ley. Jesús ya no es así, Jesús abolió esto, Jesús abolió lo otro. Y empezamos a hablar un montón de cosas, los que vivimos en la famosa gracia. Y el apóstol lo menciona, y menciona a la iglesia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que para Dios no existe ni judío y no existe ni gentil. Él no va ni con la ley. Jesús no va ni con la ley, ni los que dicen: yo vivo bajo la poderosa gracia, puedo hacer lo que me venga en gana. Jesucristo va con la iglesia de Dios únicamente. ¿Y qué es lo que hace la iglesia de Dios? Oiga lo que hace la iglesia de Dios. Verso 33: yo agrado a todos, no procuro mi beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Eso hace el que está plantado en la iglesia de Dios. Porque si alguien llega y me dice: varón, eso no me pareció, no me gustó lo que usted hizo, y yo, siendo maduro, sé que eso no es pecado, no le voy a decir: no seas tan legalista. Usted no sabe que eso no es pecado. No seas tan legalista vos. Yo tendré amor por esa persona.
Porque yo tengo que entender que no tiene el conocimiento de muchas cosas que yo sí tengo. Y si yo soy de la iglesia de Cristo, aunque sé que esté equivocado o equivocada, lo que me esté diciendo no va a afectar mi salvación. Yo seguiré siendo de Jesucristo, seguiré siendo del Espíritu Santo. No aprovecharé mi conocimiento. Mi conciencia estará limpia cuando con humildad le diga: hermano, hermana, seguiremos creciendo en Dios, seguiremos fortaleciéndonos en Dios. Y si algo malo hice, pues que Dios corrija mi vida y seguiremos cambiando, seguiremos formándonos para ser perfectos como la estatura del varón perfecto. Tranquilo, sin problemas, sin nada. Y me ha pasado aquí en la iglesia, han venido personas y me han dicho: hermano, no me gustó como usted habló esto, no me gustó esto y lo otro. Humildemente le digo: bueno, hermano, pues gloria a Dios, voy a analizarlo, le diré a Dios, pediré ayuda, consulta a Dios. Si yo sé que lo que me está diciendo no es a como me lo está diciendo, tranquilidad, sigo mi camino, seguimos. ¿Por qué? Porque el respaldo me lo da el Espíritu Santo. El respaldo me lo da Dios. El respaldo me lo da la palabra. No yo, no soy yo actuando, es la palabra de Dios en mí. Seguimos para adelante, no pasa absolutamente nada. Y vamos a seguir viendo cómo es que el apóstol Pablo habla acerca de esto. Es muy lindo. Vea lo que dice. Vamos a ver Primera de Corintios capítulo 31, ahí, capítulo 10. Ahí en el verso 33 dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo, cuando habla estas palabras, él está diciendo: yo estoy anteponiendo mis deseos, mis convicciones, con tal de que las otras personas lleguen a la salvación de Jesucristo. Si para esta persona le es pecado comer carne, el apóstol Pablo dice: yo me privaré de comer carne. Así de sencillo. ¿Cuántos opinan que comer carne es pecado? ¿Verdad que no? Pero el apóstol Pablo, el que es de la iglesia de Jesucristo, dice: si la actitud de mi hermano es que comer esto es pecado y le es mal, yo voy a privarme de esto para que mi conciencia esté limpia. La persona liberal dice: no me interesa nada, yo voy a comer, porque este ignorante no se ha dado cuenta que comer carne no es pecado. Allá él y su problema con Dios. La persona, y de estos cristianos hay muchos hoy en día, que usted los puede ver yendo a bailes, yendo a discotecas, diciendo palabras horribles, compartiendo ambientes que no son sanos, y ellos dicen: es que no, los demás no han crecido al nivel del conocimiento que yo tengo. Ese no es el amor de Cristo. Ese no es el amor de Dios. Cuando usted ve a cristianos comportándose de esta manera, llámelos y exhórteles con amor. Y hágales ver que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, se niega de sus propios beneficios con tal de que los demás sean salvos. Así de sencillo. Usted tiene que tener ese entendimiento claro y ese propósito con el cual Dios lo puso a usted en un lugar X. Un día de estos daba un testimonio y les decía acerca, a causa de las personas que son de la iglesia del movimiento misionero mundial. A ellos les gusta vestirse de saco y corbata, y el que no lo haga pues no está bien delante de Dios. Si a usted lo invitaran a predicar, ¿cómo se vestiría? ¿Cómo iría usted vestido a esa iglesia? No iría, mi hermano, porque a mí no me gusta vestirme así. ¿Sabe que cuando usted se reduce a esas cosas, usted reduce su nivel de alcance evangelístico? Cuando usted se reduce a esas pequeñeces, usted se reduce en su área de evangelización. Tenemos que tener ese entendimiento claro. Hay muchachos que les gusta
Por ejemplo, la patinada y muchos de ellos consumen drogas, muchos de ellos están en los parques consumiendo licor y todo el asunto. ¿Por qué alguien que no tenga la habilidad de montarse en una patineta va y se viste como skate un día de esos y va y predica de Jesucristo en ese ambiente? Juntamente con otros nos montamos en unas bicicletas y vamos y predicamos y hacemos el mensaje de Dios. Yo si me monto en una patineta me caigo fijo, no me sale ni una pirueta. Pero algo podemos hacer diferente para llegar a esas personas. Pero si llegamos al estilo como muchos ahora dicen que la santidad es, al estilo mariachi, con la faja y el pantalón hasta aquí arriba, tampoco hasta acá abajo, pero por lo menos donde debe de ser, ni más ni menos. Y nos tratamos de poner un poquito en los zapatos de esas personas, de empatizar un poquito, no de caer en el liberalismo, no de caer en las actitudes que Dios desprecia o en lo que ellos están sacrificando a los ídolos, sino poder ser un poco más sensibles a la necesidad que ellos tienen de escuchar el evangelio de Dios. Me llama la atención cuando el apóstol Pablo menciona estas palabras y dice: yo me hice judío para ganar a los judíos y me hice gentil para ganar a los gentiles. ¿A qué se refiere con eso? ¿Me hice pecador o me hice legalista? No, supe llegar al corazón de cada uno de ellos con la cultura, con lo que ellos hacían, con las cosas que emprendían, con su trabajo, con su manera de ser. Yo supe llegar con el mensaje de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mensaje de Cristo se apega y puede llegar, no importa cuál cultura sea, cultura islámica, cultura vietnamita, cultura tica, cultura holandesa, europea, americana. La palabra de Dios puede llegar, no importa la cultura que sea, y puede transformar las vidas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero no muchos tienen esta conciencia de poder hacer este tipo de cosas, de poder llegar con este mensaje de Dios a todo el mundo. Lo otro es que mi conciencia debe estar en paz con Dios y con los hombres, y también que como cristiano debo de librarme de tener una conciencia contaminada y débil. Mi conciencia no puede estar contaminada ni débil. Vea lo que dice Primera de Corintios 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra: pero no en todos hay este conocimiento. Ya ve que no me lo invento yo. No todos los creyentes tienen este conocimiento. Algunos han llegado a este conocimiento y otros todavía no lo han alcanzado. Y dice la palabra: porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Estas personas quiere decir que todavía tienen ciertas prácticas del mundo. Tienen ciertas mañas con las que el mundo no han podido dejar y siguen luchando con eso. Tienen una conciencia débil y contaminada. Yo debo de entender y tener buen discernimiento para que estas cosas no me contaminen mi conciencia ni me la debiliten. Yo tengo que dejar completamente los rudimentos y las cosas en las que Dios me sacó del mundo de las tinieblas a la luz y ser completamente una persona nueva, transformada, pero no por eso juzgar a los que son débiles en la fe y que tienen su conciencia aún contaminada, porque no es de todos este tipo de conocimiento. Y aquí más sigue hablando, dice la palabra en el verso 10: porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia del que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Los corintios tenían un problema. En el tiempo de la iglesia de Corintios, los altares o los templos de los ídolos que no eran Dios eran como un restaurante. La gente iba y comía ahí. Comían en los templos de los ídolos. En la diosa de Éfeso comían ahí, en el templo de Baal
comían en Atenas, comían ellos en esos templos, y eso significaba que ellos estaban adorando a ese Dios, simpatizaban con ese Dios. La comida no era mala, lo que era malo era que estaban comiendo ahí por venerar a ese Dios. Entonces el apóstol les dice: si ustedes se sientan ahí, se sientan a comer una comida que no es mala, pero la gente que sabe que el que se sienta ahí está adorando a ese Dios, ustedes van a hacer que ellos tropiecen y van a creer que los cristianos pueden hacer eso y pueden llevar esa doble vida y pueden participar de este tipo de cosas y van a contaminarse. Lo mismo sucede, quizás lo que usted quiera tomarse, beberse, no sea malo, no te va a llevar al mundo, pero para lo que esto ha sido diseñado, para lo que esto ha sido creado, no es bien visto, es sacrificado a los ídolos y llevan al tropiezo a muchas almas. Por esa razón yo me privo de participar de este tipo de cosas. De manera, dice el verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecamos. Y aquí está la respuesta del por qué yo no tomo, de por qué yo no me tatúo, de por qué yo no digo malas palabras, de por qué yo no me comporto con el mae, con la vara y con ese tipo de vocabulario que muchos dicen no es pecado. Sí, pero a muchos les causa molestia, a muchos les causa pecado, y por esas personas que les causa pecado, Cristo murió por ellos. Yo no voy a ser tropiezo para esas personas. Eso piensa la iglesia de Cristo. El gentil piensa: legalistas, no han aprendido que Dios no juzga eso, yo sí lo hago, estoy libre de pecado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso piensa el gentil. Se salvará sin mérito alguno de haber evangelizado, de haber tenido la corona incorruptible de gloria, de haber sido sacrificante de los hechos de su vida por Jesucristo, por llevar el mensaje de Dios. Se salvará raspando, poniendo los pelos en el alambre, porque no le interesó nunca las demás almas, simplemente su propia vida. Llegó a un conocimiento de Dios y dijo: hasta aquí llego, para mí, disfruto mi libertad en Cristo, estoy tranquilo. Pero no entendió que más gente necesita ser salva. Dios no me sacó a mí del mundo de pecado para yo presumir de la libertad que ahora tengo y pisotear a los demás. Él me sacó de ahí para que en la libertad que estoy, ahora soy esclavo de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia, el que es libre pero que entiende que su libertad le pertenece a Jesucristo. Mi libertad le pertenece a Él, no a mí. Esto los gentiles ahorita no lo están entendiendo y se están sintiendo y se están rasgando las vestiduras conmigo y están diciendo: Alan, qué legalista. Yo no soy legalista, yo soy parte de la iglesia de Cristo. Entiendo a los legalistas y entiendo a usted como gentil que ahora hace lo que le da la gana también. A los dos los entiendo, y también son parte del cuerpo de Cristo y necesitan también la bendición de Jesús para seguir adelante. Amén. Y dice el apóstol, y lo repito como lo dije ahora en el verso 13: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Sépalo bien, si para usted algo es malo, de mí nunca lo va a ver. Yo no seré tropiezo para su vida, seré de bendición, y esa será mi consigna siempre. Póngale cuidado, yo soy uno de los que cuando llego a una casa me fijo en lo que hacen. Cuando Yami me invite a su casa, yo me voy a fijar, me estoy invitando ya, ¿qué es lo que hace ella? ¿Cómo se comporta su esposo? ¿Cómo se comporta su suegra? ¿Cómo se comportan? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? Lo que no hagan yo tampoco lo hago, lo que hagan yo también lo haré. Mientras no me altere la adoración a Dios, ¿verdad? Mientras no altere el nombre de Jesucristo, yo también lo haré. La palabra de Dios dice: el que se apresura a la mesa a comer, no seáis de los que se apresuran a las mesas a comer, mejor sean los últimos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted no es el primero en apresurarse a comer como glotón, eso es glotonería. Por eso Dios no le gusta a los glotones, porque quieren comerse todo de un solo bocado.
Él invita a la gente, primero sean los últimos en sentarse. ¿Eso que le va a permitir a usted? Ver lo que los demás comen y que no comen. Así usted no va a ser ignorante. Si usted llega a un lugar y todo el mundo se quita los zapatos para entrar, ¿por qué usted va a entrar con los zapatos? Si Dios te manda a la cultura china, ellos se quitan los zapatos, y ahora en la pandemia todos lo estamos aprendiendo. Pero ellos antes de entrar a su casa todos se quitan los zapatos. Usted también se los quita, porque eso no te va a hacer un pecador, no te va a mandar al infierno, pero te va a ayudar, quitarte los zapatos, a caer en agrado para los chinitos y predicarles a Jesucristo vivo y darle un golpe duro al Buda en la panza, por donde más le duele, que la tiene bien grande. Pero se llama inteligencia, sabiduría de Dios. Cómase los chogotos que le sirvan, esos gusanos gordotes, cómaselos hasta adentro. Y no pregunte si se los ofrecieron a Buda, no pregunte si se los ofrecieron a Mahoma, quédese callado. Si se lo dicen, no se los coma, pero si no se lo han dicho, comas esos gordos gusanos. Disfrútelos, porque después de eso ellos se van a comer la gracia de Cristo. Usted sabe con el objetivo que usted va, usted sabe con el propósito que Dios te mandó a ese lugar. Otra cosa, los cristianos no deben de tener una conciencia corrompida. Tito capítulo 1 versículo 15. Tito capítulo 1 verso 15. Dice la palabra de Dios: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo haga mientras tenga una conciencia buena con Dios va a ser puro, sin importar sea malo o sea bueno. No, quiere decir que si yo soy puro, practicaré y haré las cosas puras, y todo lo que yo haga va a ser puro, porque todo lo que yo haga va a ser para agradar a Dios. Pero las personas que no viven de acuerdo a esto, los incrédulos, tienen sus conciencias corrompidas. Ellos no pueden entender, no pueden comprender qué es bueno y qué es malo. Lastimosamente, en Romanos capítulo 1 usted lo puede leer. Ellos tienen la conciencia completamente cauterizada. Han sido cauterizados por el pecado, no entienden entre lo bueno y lo malo. Después, yo no puedo tener tampoco una conciencia mala. Hebreos capítulo 10 verso 22. Hebreos 10 22 dice la palabra del Señor: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lávense los cuerpos con agua pura. Yo tengo que tener un corazón purificado de toda mala conciencia. Yo no debo ser una persona con una conciencia mala. Cada quien sabe si es malo en su conciencia. ¿Con qué actitud le diste un regalo a tu amiga, en el caso de las mujeres? ¿Le regalaste un peine porque opinas que es la más fea y que tiene el pelo más horrendo? ¿Con esa actitud le regalaste el peine? ¿O se lo regalaste porque sí, está un poco alterado y feo, pero tú quieres que se vea linda y brille también? ¿Tú sabes con qué conciencia lo hiciste? A las mujeres les pasa eso. A los hombres, ¿con qué conciencia invitamos al hermano para presumir de que tenemos dinero? Sacamos la billetera y que vea a la chiquilla: es que si tengo plata. Uy, a los hombres les pasa eso. Les gusta que las mujeres los vean que son llenos de dinero y de plata. O invitaste o fuiste misericordioso y diste, porque realmente entiendes que si Dios te bendijo es para que tú también des. No podemos tener conciencia mala. Quizá usted está cansado ya y quiere que termine, pero la restricción para la próxima semana es hasta las 9. Aprovecha ahorita que es hasta las 11. Ya el próximo sábado tendremos que irnos temprano. Aproveche, porque quizá el próximo sábado se nos cierre el templo. Quizá el que sigue
la persecución sea sobre cristianos para cortarles la cabeza. Quizá el que sigue esté su pastor metido en la cárcel. Quizá el que sigue, Cristo haya venido y usted se quedó. Aproveche. Eso también se llama tener conciencia limpia. ¿Cuántos están pensando en que acabe ya? ¿Cómo está su conciencia? Debemos de tener una conciencia no mala. Y termino con eso. Primera de Timoteo 4:2. Ya salieron las nuevas normas para que las vea. 9 de la noche. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. ¿Qué dice? Alguien que me lo lea. Primera de Timoteo 4 versículo 2. Amén. Este pasaje me encanta porque es uno de los pleitos que hoy en día se viven más. La gente prohíbe casarse y dan por casarse los homosexuales y otro montón de gente más. Mucha gente dice no se casen, el matrimonio no es bueno, esto y lo otro. Y eso no va con la palabra de Dios. Otros dicen no es bueno comer esto, no es bueno comer lo otro. Y cuando Dios dice todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Aprendamos a vivir no con una conciencia cauterizada. Las personas que tienen una conciencia cauterizada prohíben la voluntad de Dios. Tener una conciencia libre, sana en la presencia de Dios me va a permitir a mí vivir y que los demás vivan bajo la voluntad y el propósito de Dios. La conciencia es sumamente importante. Ahora mi pregunta es, ¿quién le está hablando a su conciencia? ¿Quién ha estado mandándole mensajes a su conciencia que usted le ha permitido entrar? ¿Dios o Satanás? ¿Quién es el que gobierna en su conciencia? ¿Le ha dado usted el poder y el derecho a Dios o le ha dado usted el poder y el derecho a Satanás? Que cada dardo que él envía usted lo alimenta en su conciencia y lo concibe a la luz y da el pecado. O usted en su conciencia ha aprendido a fortalecerse y a formar en ella un campo de batalla donde todo pensamiento que entra del enemigo usted lo rechaza, lo destruye, como dice 1 Corintios capítulo 10 verso 5, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento y la verdad de Jesucristo. ¿Tenemos esa capacidad en nuestro conocimiento o le hemos cedido el terreno al enemigo? ¿Cómo está su conciencia hoy? ¿Está usted en paz con Dios y con los hombres? ¿O hay por ahí algo que usted sabe que usted dice no, esto no está bien con Dios o no está bien con los hombres? Lo que le hice a mi vecino, lo que le hice a mi amigo, eso no está bien, no me da paz, estoy intranquilo. Es necesario que usted se arrepienta, le pida perdón, que demos testimonio de la luz de Cristo en nuestras vidas. Póngase de pie. Cierre sus ojos ahí donde está. Como le dije al principio, la ciencia y la palabra lo comprueban. La conciencia es algo donde solamente usted puede entrar. Cuando por otro tipo de artes como el yoga y otras cosas más que mucha gente practica, intentamos llegar ahí, descubrir el yo y otro montón de cosas, el enemigo se aprovecha porque es un lugar que Dios creó para comunicarse únicamente contigo, no para que nadie más entre, no para que nadie más esté ahí. La conciencia es el lugar íntimo de tu corazón, es el lugar ahí donde Dios decide habitar, es el lugar donde Dios quiere estar. La conciencia está en el corazón.
en lo más profundo, donde Dios quiere habitar y gobernar. Pero si Dios no está ahí, habrá espacio para pensamientos impuros, habrá espacio para la maldad, habrá espacio para la codicia, habrá espacio para el pecado. Y por eso es que estás luchando, por eso es que no puedes lograr vencerlo, porque en tu conciencia no le has permitido al Espíritu Santo que Él la limpie. Solamente tú y Dios pueden entrar ahí. Solamente tú y Dios pueden estar en tu conciencia. Así que examínate hoy, porque si hay algo ahí y no es Dios, este es el tiempo en que saques eso de tu conciencia. Este es el tiempo en que sueltes eso en la presencia de Dios y que inmediatamente le digas al Espíritu Santo: quítame esto de mi conciencia. Esto no está bien, esto no es correcto, esto me está separando de ti, esto me está afectando en mi situación familiar, sentimental, esto está corrompiéndome. Quizá tienes novio, tienes novia y hay deseos impuros para con él, para con ella. Esos pensamientos de esa conciencia tienen que salir. Quizá en lo más íntimo estás deseando liberarte y cometer pecado y hacer un montón de cosas, pero tu apariencia te dice: no, tengo que estar en la iglesia, tengo que agradarle a alguien. Es tiempo de que, si no estás en paz para con Dios, puedas soltar eso en la presencia de Dios y decirle: Dios, estoy deseando más de la carne que tu Espíritu Santo. Límpiame de esto. No es bueno que yo esté deseando más de las cosas del mundo que tu presencia. Ayúdame hoy. Él es el único que te puede ayudar a sacarte eso del alma. No lo maquilles, no lo maquilles. En la presencia de Dios no podemos maquillar las cosas. Hebreos 4:12 dice: ante Dios todas las cosas están desnudas. Él conoce perfectamente lo que hay en tu conciencia. No lo queramos maquillar con tratamientos, con terapias, con cosas de la mente que podamos estar visitando para sentirnos que estamos superando ayuda. No lo maquillemos. Digámosle al Señor con franqueza, con corazón sincero: Espíritu Santo, esto es lo que hay dentro de mí que necesita ser restaurado. Yo hoy tengo que entregarte este pecado que tengo bien arraigado, esta lujuria, esta pasión por la pornografía, esta pasión por deseos sexuales, esta pasión por querer caer en fornicación, en adulterio. Hoy tiene que morirse en el altar de Dios. Hoy tiene que quebrarse este deseo impuro por decir malas palabras. Hoy tiene que quebrarse este deseo impuro por ser rebelde a mi padre, a mi madre, por ser rebelde a la autoridad. Hoy tiene que quebrarse ese deseo en mi conciencia, en el altar de Dios. Hoy se muere en el altar de Jesucristo. Presenten, dice Romanos 12, vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable delante de Dios. Es mi conciencia la que tiene que ser sacrificada hoy. Es mi conciencia la que hoy el Espíritu Santo tiene que tomar en sus manos y controlar por completo. Es mi conciencia. Profundice, vamos, no desperdicie el tiempo. No desperdicie el tiempo. No vuelva a ver al que está a la par, no vea al que está atrás, no vea al que está delante. Ninguno de los que estamos aquí tenemos alas para ser querubines. Todos tenemos algo en nuestro corazón que tenemos que entregárselo a Dios. Hay luchas en nuestro ser que tienen que ser depositadas en la presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, ayúdanos. Hoy queremos ser libres. Hoy queremos entregarte nuestra conciencia, Jesús. Queremos, Señor Jesús, saber la identidad que tenemos en ti, no la que el mundo nos quiere imponer, no la que la cultura o la moda nos quiere dar. Queremos ser, Señor, lo que tú has diseñado ya para nosotros. Eso es lo que nosotros queremos ser. Levante sus manos ahí donde está y adore el nombre de Dios. Este es mi deseo,
honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Así es, Señor. Pedimos que hagas tu obra en nosotros. Que cada momento que vivimos, Señor, sea por ti. Que cada instante en la vida que nos permitas experimentar sea para tu gloria y sea para tu honra. Espíritu Santo, te damos gracias. Te entregamos nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestro corazón para adorarte y exaltar tu nombre. Gracias te damos, bendito Señor. Bendice cada uno de los jóvenes que están en este lugar, a los que nos están escuchando y viendo en redes sociales. Que tu presencia también, oh Dios, les bendiga enormemente. Guárdanos, llévanos con bien hasta nuestros hogares, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Quedamos despedidos. Mañana tenemos culto dominical, 9 y 10:30 de la mañana. Les esperamos. Ojalá pueda estar con nosotros y compartir. Que Dios les bendiga.